Bueno, en este bloque llegó la persona más mencionada y sobre todo ya están llegando preguntas a nuestro Instagram y Carolina Ramírez ya está con nosotros, la mujer seguridad, la experta en seguridad y de verdad qué honor tenerte por acá de nuevo. El placer es mío, Manuel. Sabes que siempre que me necesiten, para mí es de gran regocijo poder compartir estas ideas con todos tus televidentes. Claro que sí. Carolina, ¿cómo te sientes cuando las personas ya te reconocen como la mujer seguridad a ti? Bueno, es muy agradable, realmente es muy agradable. Todavía sigo peleando cuando me dicen experto, porque tú sabes que yo digo que soy especialista. Porque Así, los contigo también pero yo he peleado. ese pleito comenzó conmigo, pero ese título ya nadie te lo quita a ti. Así es, pero sí me ha alegrado mucho que durante todo este proceso que hemos vivido en esta cuarentena, que ya casi vamos para 3 meses, muchas personas me han estado contactando en las redes y quienes tienen mis contactos personales de manera directa para pedirme información, para pedirme orientación. Entonces, eso de alguna manera hace sentir que las personas están valorando el esfuerzo que uno hace por comunicar y por orientar. También tú sabes, Manuel, que tradicionalmente, de hecho, en una de las entrevistas que tuve con ustedes, tú me decías, bueno, pero una mujer metida en temas de seguridad, o sea, porque el ciudadano común, como bien hablábamos ese día, solamente se preocupa básicamente por el tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, ahora mira como los elementos de prevención, los temas de bioseguridad, el mismo tema de seguridad alimentaria, ha pasado entonces a un primer plano. Ahora las personas valoran mucho más el tema de seguridad. O Así es, sea que mira, es un buen momento a pesar de todo. tengo aquí una primera pregunta ya enviada a nuestro Instagram que dice, ¿qué medidas contempla esta segunda fase de reapertura en esta nueva etapa de covidianidad? Me imagino que estarán hablando en el tema de seguridad. Bueno, lo que sucede es que, como tú bien sabes, el gobierno dominicano dividió en 4 fases lo que se pudiese decir la desescalada de las medidas de distanciamiento social y de distanciamiento físico impuestas para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus. Entonces, como bien decía el televidente, se dividió en 4 fases. La fase uno, recuerda que fue del 20 de mayo hasta el 2 de junio. Entonces, desde el 3 de junio de este mes, pues ya está corriendo la fase 2. Esto será hasta el 16 de junio. Ahí empieza la fase 3, que será desde el 17 de julio hasta el 30 de junio. Ahí será. Entonces ya la fase 4 está a partir del 1 de julio, que recuérdate que es ahí ya cuando se abren los aeropuertos y hay algunas autorizaciones para los hoteles, el área turística ya va a Ya poder Casa de empezar. Campo anunció que su apertura para el 1 de julio, tengo Así entendido. es, Y así ya, es. bueno, vamos a hacer conexiones también con nuestra gente de Punta Cana en el programa del jueves, donde estaremos hablando sobre cómo se están organizando para Sí. esa posible reapertura del 1 de julio. Claro, y a propósito de eso que hablas de Punta Cana, me dio mucha alegría ver unas declaraciones del señor Frank Rainieri en el que mostraba satisfacción porque ya hay personas que están haciendo sus reservaciones. Eso nos muestra que tenemos posibilidades de empezar a recuperarnos prontamente. O sea, las personas siguen confiando en República Ah, Dominicana como un destino turístico seguro. bueno, Y eso de alguna manera... que me anoten en turismo interno a mí, porque estoy Ay, loco por sí. ir a la playa y tomar mucho sol. Vamos a hacer como los niños, así cuando los tienen guardaditos y los dejan ir al parque. Sí, Todos vamos a querer salir. Es así. Entonces, como decía el televidente, estas medidas de ahora, de la fase 2, bueno, hay 2 elementos sumamente importantes en esta fase 2 y es que ahora se ha autorizado el transporte colectivo de pasajeros de capital privado, porque como tú bien sabes, en la fase 1 solamente teníamos autorizado los vehículos pequeños, o sea, microbuses, los carros de concho y los taxis, y toda la otra parte era suplida por el servicio estatal, es decir, la OMSA, el metro, teleférico, los servicios del gobierno dominicano. Sin embargo, a partir de esta fase, entonces ya el transporte público, incluso el urbano y el interurbano, ya los minibuses, los autobuses, tienen autorización
para dar el servicio, solo que no puede ser más del 60% de la capacidad. Entonces, la segunda cosa importante de esta segunda etapa es la autorización para la realización de los servicios religiosos. Recuérdate que era una de las cosas que tanto habíamos extrañado de la cuarentena, durante la cuarentena, que no podíamos reunirnos en nuestras congregaciones. Entonces ya las congregaciones de todas las denominaciones, de todas las religiones, a partir del día primero, a partir del día 3, que es cuando empezamos en esta segunda fase, pudieron empezar a realizar sus celebraciones. Y de hecho, el domingo pasado decía el presidente de CODUI que el 77% de las iglesias evangélicas asociadas a su organización tuvieron una celebración el domingo. Y con Recuerda que marcas. Sí, sí, y también asimismo tuvimos reportes de otras iglesias. Los adventistas hicieron su celebración el sábado y las iglesias católicas naturalmente el domingo. De hecho, hubo iglesias que celebraron más de una reunión. Entonces, el protocolo que se estableció es que debía existir por lo menos una hora de diferencia entre un servicio y el otro para agotar todo un procedimiento de higienización. Y a propósito de eso, de hecho, está circulando, bueno, yo lo tengo posteado en mis redes sociales, @mujerseguridad, un protocolo que se estableció para la reapertura de las iglesias. Contempla 13 pasos y entre ellos, para resumirte, debe haber disposición para higienizar las manos al ingresar, se deben higienizar los calzados, por lo tanto las personas no pueden ir con zapatos descubiertos, se debe proveer mascarilla desechable para las personas al ingresar, independientemente de que tengan su mascarilla personal, y todo el personal de apoyo, los ujieres, las personas, los diáconos, las diaconisas, todo ese tipo de personal que apoya debe entonces utilizar guantes y alguna protección especial. Sí, también pues, eso es algo, Carolina, perdón por interrumpirte, porque me imagino, por ejemplo, una persona asintomática que no siente absolutamente nada, pero dice, voy a orar al Señor para que me cure pronto, ingresa a este lugar. Entonces hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. De hecho, varias iglesias lo que hicieron fue listas de registro. O sea, que tú debías registrarte primero y las autoridades de la comunidad te autorizaban si podías o no. Y a la hora que, de hecho, en la congregación de mi madre, a ella le tocó el servicio de las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Ella no podía ir en ningún otro horario. Entonces, las personas que durante este tiempo se ha determinado que han salido contagiados, naturalmente no estaban autorizados. Y se estableció la toma de temperatura también a la entrada y la separación física, por supuesto. Claro, entonces, y también hemos entendido que hay reducción también de la cantidad de personas habitual. Sí, claro que sí. Claro que sí, entre un 30 y un 60% del aforo, es decir, de la capacidad que tiene el auditorio, y una distancia entre personas de mínimo 1,5 metros. Y se ¿La paz se da con el codo o con los pies ahora? ¿Con qué se da? Ningún contacto físico. Ok. Un saludo reverencial, sí. Muy bien. Pero ningún contacto físico. Mira, a propósito de todo esto, te preguntan por acá que si tú piensas que aumenta el riesgo de contagio en esta segunda fase. Claro que sí, por supuesto, porque ahora más personas salen a la calle. Recuérdate que ahora las empresas pequeñas, medianas y las microempresas ya pueden trabajar el 100% de su personal, y las empresas grandes entre el 50 y el 75%. Entonces ya nos vamos relajando un poquitito, y recuérdate que el COVID precisamente es por el contacto de personas. Entonces, a mayor cantidad de personas, entonces mayor el riesgo. Por lo tanto, no debemos relajarnos, porque estamos realmente en mayor riesgo. Y el COVID está ahí. Aquí dice otra pregunta, ¿puedes compartirnos algunas recomendaciones de seguridad al reintegrarnos al trabajo? Claro que sí, por supuesto. De hecho, yo estuve colocando en mis redes 9 recomendaciones para a la hora de reintegrarse a laborar. Y bueno, te puedo decir básicamente que hay que tener algunas precauciones antes de ir al trabajo. Y la principal precaución es que si usted ha sido diagnosticado con COVID o tiene síntomas o ha estado atendiendo a un paciente con el síntoma, usted debe informárselo a su superior inmediato, a su empleador,
y no debe asistir a trabajar hasta que un médico le diga que sí, que puede. Ese es lo primero. Y es un tema de responsabilidad moral, porque usted podría estar contagiado y podría poner entonces en riesgo Pero no solo a los déjame demás, pero interrumpirte ahí, Carolina. Por ejemplo, y si se da el caso que he visto muchos casos de que un esposo o una esposa tiene COVID, pero cuando le hacen la prueba a su pareja no la tiene, ¿puede ir esta persona a trabajar o no? pero primero debe haberse hecho una prueba porque es una persona de alto riesgo Ok, y y podría. si sale negativo, aunque en su casa, o sea, viva con su pareja que sí tiene COVID, ¿qué debe pasar? No, si la persona salió negativo, sí puede ir a trabajar. Lo que no debe ir a trabajar es si está en cuidado de una persona enferma y no se ha hecho Ok, ok. la prueba. De hecho, por eso es que las personas que han estado en contacto con un enfermo del COVID son prioritarios a la hora de hacer la prueba. Entonces, de traslado al trabajo hay que tomar todas las medidas de precaución, usar siempre su mascarilla. Si usted va a utilizar transporte público, desinféctese las manos antes de subir, de abordar el vehículo y al desmontarse también. Y yo les recomiendo a las personas que tienen que abrir, por ejemplo, el manubrio, utilizar el manubrio de un carro público o algo así, lleve servilleta de papel, trata de no tocar directamente esa superficie, ni la puerta, nada de eso. Si se puede ir en transporte privado o si su trabajo está relativamente cerca y se puede ir a pie o en bicicleta, si tiene y la sabe conducir, pues esa también pudiese ser una opción. Entonces, en el trabajo es bueno mantener igual la distancia. Es verdad que tenemos mucho tiempo que no nos vemos y queremos, ¿verdad?, acercarnos, pero por ahora lo mejor es eso, no solo con los compañeros de trabajo, sino también con los clientes y con el público. Hay que tratar de mantener esa distancia. Y si usted atiende personas, debe higienizar el área cada vez que recibe una persona. Y otra recomendación importante, tú sabes que muchas de nuestras empresas y en las instituciones públicas también hay equipos de uso colectivo, como una fotocopiadora, por ejemplo, en un pasillo, una trituradora. Entonces, cada vez que usted vaya a utilizar, debe haber un spray, un dispensador con alcohol para limpiar esos botones. Usted lo usa y al retirarse vuelve y lo higieniza también. Esas cosas son muy importantes. Y bueno, las bomboneras, los dulces que tenemos en los escritorios, todo eso hay que guardarlo porque eso motiva que las personas se paren, ¿verdad?, de nuestra oficina. ¿Y se puede seguir tomando café en las oficinas o no? Sí, por supuesto, se debe tomar café. Lo que no se debe es compartir las cucharitas. Tú sabes que a veces teníamos la costumbre de que yo movía mi café y te pasaba, aunque no le ponía la boca, pero te la pasaba y tú la hacías. Entonces, es bueno y de hecho, si se puede utilizar azúcar de las que vienen en sobrecitos, porque el azúcar entrando y sacando la cucharita podría convertirse Claro. en Y los un cubículos que son muy cercanos, Carolina, ¿qué hacer entonces? bueno, hay que establecer un mecanismo para garantizar la distancia. Tenemos la costumbre en República Dominicana de tener escritorios de frente o cubículos de frente. Entonces, lo ideal es poder recolocarlos de manera que podamos quedar de espalda, que no quedemos de frente totalmente. Y si las personas están demasiado cerca y no hay manera de hacer una separación física, entonces deben utilizar la mascarilla mientras están en su espacio de trabajo. Ok, aquí va una. Si usted tiene su oficina sola, durante está trabajando, puede quitarse la mascarilla. Entonces, abrir también las ventanas, las puertas de las oficinas, Carolina. Exactamente, lo más ventilada posible y quizás correr las cortinas para que pueda entrar un poco más de sol. Otra cosa, las empresas deben disponer de todos los recursos que se necesiten para la higienización de las personas y para la limpieza de las áreas. Recuerden que ahora tenemos que limpiar varias veces en el día y es responsabilidad de la empresa que haya jabón suficiente, Claro, alcohol, claro. papel desechable. Y también vamos a ser colaboradores con las personas que nos Sí. ayudan con la limpieza y no le dejemos un reguero en el escritorio, vamos a facilitar las cosas porque ese personal tiene que elaborar mucho más. Y ese personal de manera particular sí debe usar mascarilla y guantes durante esté prestando servicio. Así es. Y Aquí algo una antes de pregunta. quizás pasar a otra pregunta.
una cosa sí muy importante, y es que las empresas, no importa que sean grandes o que sean pequeñas, deben tener un protocolo, un procedimiento. Eso no tiene que ser una cosa grandísima, puede ser un solo papelito, eso no es una cosa del otro mundo, pero debe establecer un procedimiento de cuáles son las medidas para garantizar la integridad y la seguridad de las personas. Y otra cosa también es ¿qué pasa? Debe haber un protocolo en caso de que un trabajador o incluso un cliente manifieste síntomas en el espacio de trabajo. Debe haber un plan de contingencia. Y en este plan de contingencia, la empresa debe determinar el nivel de exposición que tienen sus empleados. Por ejemplo, en un banco, las personas que son cajeros o servicio al cliente están más expuestos que el gerente que está allá atrás. Correcto, Entonces hay que correcto. tomar medidas en función de eso. Y en caso de que un empleado presente los síntomas, debe haber una estructura clara de quién es el que sigue, porque la persona debe inmediatamente retirarse y dirigirse a un establecimiento de salud. Así es. Aquí, cambiando de tema, hay una pregunta súper interesante que dice cómo van las Ah, estadísticas ya, ya, de ya, ya. detenidos en el toque de queda y cómo estamos con relación a otros países. Muy interesante. Bueno, tú sabes que yo me he hecho famosa porque yo he llevado las estadísticas desde el día 20 de marzo, que fue el primer toque de queda, y durante las primeras semanas, ya vamos por la semana número 11. Durante todas esas semanas yo he estado publicando el número de detenidos cada noche. Y hasta el último dato que tenemos, que fue del fin de semana pasado, en República Dominicana se han detenido unas 78.507 personas violando el toque de queda. Claro, esas 78.507 personas no incluyen las 70 que en el fin de semana pasado detuvieron en una fiesta clandestina, que de hecho las personas tuvieron que pagar una multa de hasta 5,000 pesos por persona y los organizadores entre 25 y 50,000 pesos. O sea, esos no están ahí, por lo tanto, cuando actualicen esos datos, va a subir. Unos 3.758 vehículos han sido retenidos y muchos de esos no serán devueltos a sus propietarios hasta que pase el estado de emergencia, no el toque de queda, el estado de emergencia. Y unas 34.734 motocicletas, Manuel, imagínate, han sido retenidas. Entonces, ese ha sido el comportamiento. Es importante que sepas que recuerdes que al principio teníamos, hasta 2.481 fue la mayor cantidad de personas que detuvimos una noche en República Dominicana. Eso fue el viernes 27 de marzo. Ese fue el récord. Y la cantidad menor de personas que se han detenido fueron 325 y eso fue el jueves 28 de mayo. ¿Tú tienes un récord por edades o cómo tú lo haces? Bueno, yo utilizo el reporte que presenta la policía cada día. De hecho, cada día entre las 10 y las 12 del mediodía se publican incluso hasta en las redes sociales la cantidad de personas detenidas. Lo que sí yo voy a tratar es que después que pase todo este proceso, hablar con mis amigos en la policía para que me puedan desglosar no solamente la diferencia entre menores y mayores de edad, sino también, porque es sumamente importante, la cantidad de mujeres. La última vez que pude tener el dato de la cantidad de mujeres que habían sido detenidas, un 82% eran hombres. Las mujeres rondaban entre un 18 a un 20%. Yo Eran recuerdo las que mujeres, en o los sea, inicios recuerdo que habían jóvenes que grababan hasta video desafiando en los barrios y al parecer ya eso ha cambiado. claro, lo que sucede es que se volvió una moda, sobre todo al principio, porque recuérdate, bueno, empezamos el 20 de marzo y las personas, incluso hasta para ganar seguidores en las redes sociales o para ganar competencias, como tú decías, desafíos, hacían eso. Sin embargo, a partir del día 1 de abril, las cosas empezaron a cambiar porque el Ministerio Público emitió una resolución en la que autorizaba a que esas personas que son detenidas sean entonces sometidas a la justicia y entonces queda un registro en su historial, que eso es delicadísimo porque te podría Claro, afectar en el futuro cuando vayas a buscar un certificado de no antecedentes delincuenciales, claro, porque ahí claro, podrías tener una marca por desobediencia civil, claro porque que sí. recuerda que estamos en un estado de emergencia, que es un estado
de excepción establecido en la Constitución de la República y autorizado por el Congreso. Por lo tanto, hay algunas libertades constitucionales que se restringen, como por ejemplo la libertad de tránsito. La de tránsito, así mismo. Y que es para proteger, y que las personas deben entender que es para proteger su salud y que el COVID, como bien dijiste en el inicio de esta entrevista, el COVID está aquí. O sea, no podemos relajarnos ni relajar el tema. Carolina, un abrazo grande. ¿Cómo las personas pueden seguir recibiendo informaciones tuyas? Porque es muy interesante todo esto y veo que estás muy activa en las redes. Sí, así es. Bueno, mi forma de localizarme en las redes es súper fácil, es @mujerseguridad, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook y en mi canal de YouTube igual. Es más, usted escribe en Google Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, y le va a aparecer un montón de información. Entonces yo naturalmente, pues, como soy especialista en este tema, pues tengo acceso a fuentes confiables y me gusta siempre poner información útil, objetiva, de una manera quizás amigable, pero que pueda orientar a la ciudadanía. Así que por supuesto síganme en las redes, @mujerseguridad, apóyenme, apoyen contenido de buena calidad, ¿verdad? Claro que sí, un abrazo grande, un placer volverte a entrevistar, ¿eh? Gracias a ti por invitarme. Gracias por permitirnos llegar a tu casa. Así es, bienvenidos. Un abrazo grande, seguimos con más. Gracias.